Hoy vamos a realizar la práctica de laboratorio correspondiente a la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días por el método respirométrico. Vamos a emplear la muestra de la industria alimenticia que vuelca sus efluentes en la provincia, en un cuerpo de agua de la provincia de Buenos Aires, donde está localizada. Esta muestra ya ha sido analizada, entonces tenemos algunos datos, como por ejemplo que la de QO es de 555 miligramos por litro. Esto nos permite estimar cuál es la DBO que pueda tener. En base al conocimiento que tenemos de la muestra, consideramos que la DBO puede estar alrededor de 250-300 miligramos por litro de oxígeno. Este ensayo es el que mejor recrea o simula las condiciones reales en un cuerpo de agua cuando ocurre la degradación de la materia orgánica. Es todavía un método que simula mejor que el método de DBO por dilución. Como ya saben, los microorganismos inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono cuando realizan el proceso de degradación de la materia orgánica. En este método respirométrico, el dióxido de carbono que se va formando es removido de la fase gaseosa por absorción en hidróxido de sodio. Por lo tanto, lo que se observa es una presión negativa que este ensayo nos permite medir. Por eso decimos que este ensayo es un método que mide presión, ya que vamos a contar con un equipo que nos va a medir la depresión dentro del frasco donde está ocurriendo la degradación. Este es el equipo que el laboratorio tiene para medir el DBO respirométrico. Estos son los frascos que se emplean. Este es un capuchón donde se coloca el hidróxido de sodio que va a captar el dióxido de carbono. Tiene unos cabezales el equipo. En este cabezal lo que ocurre es la medición de la presión y tiene un controlador, ¿sí? El equipo que permite tener una conexión con los cabezales. La conexión que existe entre el controlador y los cabezales es de tipo infrarroja. Se enciende el controlador, ¿sí? Y tiene una serie de funciones, entre las cuales tenemos unas herramientas que nos permiten conocer, chequear el estado de los cabezales. Entonces, siempre primero, antes de trabajar, hay que chequear que los cabezales estén funcionando correctamente, que tienen unas pilas internas, que las pilas no estén agotadas. Entonces, eso es lo que voy a hacer en primera medida. Chequeo. Acerco al controlador para que pueda hacer el controlador al cabezal para que pueda hacer el contacto y veo que, no sé si se observa, que dice que el cabezal está OK, que las pilas están OK y que está libre, o sea que los datos que tenía de mediciones anteriores fueron borrados. Así
debemos hacer con todos los cabezales que usemos. Antes de comenzar el ensayo, es necesario verificar que la muestra se encuentre a un pH óptimo para el desarrollo bacteriano, que es entre 6 y 8, y además hay que verificar la ausencia del inhibidor más utilizado como desinfectante, que es el cloro. Como primer paso, entonces, se hacen esas verificaciones. Procedemos a la homogeneización de la muestra. Esto es fundamental para cualquier análisis porque nos asegura que la muestra, la alícuota que tomamos, es representativa del total. Vamos a empezar tomando el pH. Para ello es suficiente con trabajar con tiras indicadoras de pH. Entonces, para ello, luego de homogeneizar, mojamos la cinta de pH con la muestra y comparamos con una tabla que trae, ¿sí? Vemos que el pH está muy cercano a 6. Por lo tanto, no es necesario el agregado ni de ácido ni de base para corregir el pH. Otro de los requisitos para que se desarrollen los microorganismos es que no exista ningún inhibidor. En realidad, la legislación prevé solamente la verificación de un inhibidor que es sumamente común, que es el cloro. El cloro es un producto que se puede agregar en las etapas de desinfección del efluente. Entonces, tenemos que verificar que la muestra no esté clorada, y si lo está, se puede realizar una decloración de la muestra. La identificación de la presencia de cloro puede hacerse por distintos métodos. Puede ser a través de una placa de toque a la que se le coloca un reactivo sensible al cloro. Nosotros en este caso vamos a utilizar unas tiras reactivas que dan una reacción que se evidencia por un color en caso de dar positivo. Entonces tomamos una de las cintas indicadoras. Esta en particular tiene la capacidad de medir cloro libre y cloro total. Otra vez procedemos a humedecer la tira. Y vemos que la ausencia de color nos está indicando que no se encuentra clorada la muestra. En caso de que se encuentre clorada, tendríamos que agregar un reactivo que abata el cloro hasta reacción negativa con las cintas estas indicadoras. Se puede usar, por ejemplo, sulfito, tiosulfato. Se va agregando gota a gota hasta que dé reacción negativa con las tiras indicadoras. Al igual que en el ensayo de DBO por dilución, vamos a utilizar agua de dilución que fue preparada en el mismo día del ensayo, el inóculo, que es la fuente de microorganismos, y en este caso vamos a agregar también un inhibidor de nitrificación. En base al valor obtenido de la DQO, dijimos que el valor
estimado o esperado de DBO sería un 50% del valor de DQO. Por lo tanto, el valor que esperamos para la muestra es en alrededor de 250 o 300. Este equipo nos provee una tabla donde, según el rango de medición esperado de DBO, nos dice cuáles son los volúmenes de muestra, de inóculo y de agua de dilución, además del inhibidor de nitrificación, que hay que colocar en cada frasco. Nosotros vamos a adoptar como rango de medición de 0 a 400. Esto nos indica, esta tabla nos indica que el volumen total a incubar va a ser de 164, donde el volumen de muestra es 110, el volumen de inóculo 30, el volumen de agua de dilución 22 mililitros y el de inhibidor de nitrificación es 2. Entonces lo que se hace en el laboratorio es preparar los frascos para las muestras. Se preparan frascos también para hacer un control del inóculo, ¿sí? Para calcular la DBO del inóculo. Y en el laboratorio usualmente se realiza un control de calidad haciendo también correr una solución patrón de ácido glutámico y glucosa. Generalmente también se corre un frasco que contenga agua de dilución como forma de control de calidad del agua que estamos empleando. Bueno, la preparación del frasco de la muestra consiste en el agregado de la muestra, ¿sí? Que según la tabla tiene que ser de 110 mililitros. Yo lo tengo medido acá. El volumen de inóculo es de 30 mililitros. El volumen de agua de dilución es 22 mililitros. Y finalmente 2 mililitros del inhibidor. Una vez que se ha agregado todo esto, también es necesario agregar unas barritas de magneto. Estas son las barras que se agregan a cada frasco, ya que el ensayo tiene que estar bajo agitación durante los 5 días. Una vez que ya se han agregado los volúmenes correspondientes, se agrega el hidróxido de sodio al capuchón, que va a servir también de cierre hermético, ¿sí? Este capuchón tiene en su interior las granallas de hidróxido de sodio. Se coloca el capuchón y se cierra con el cabezal que previamente ha sido verificado su funcionamiento. Una vez que ya el sistema está preparado, procedemos a iniciar el ensayo. Para eso accionamos la tecla correspondiente
que nos va a permitir seleccionar la acción, activar. ¿Sí? En el visor vamos a ver que podemos elegir cuál es el rango de DBO en el que vamos a trabajar. Nosotros dijimos que en base a la estimación vamos a trabajar en el rango hasta 400 miligramos por litro de DBO. Le damos un Enter. ¿Sí? Vemos que en el visor se ve el tipo de ensayo, DBO5, el rango de medición hasta 400, y la fecha final del ensayo, el número de identificación del cabezal que tenemos que registrar y le damos inicio. Bueno, en el visor decía iniciada y se escucha un sonido. Ya está activado el cabezal. Lo interesante de este ensayo es que solo comienza a realizar mediciones cuando la temperatura llega a 20 grados. O sea que hasta que no se coloca el frasco en la incubadora y pasa un tiempo en el que el equipo verifica que la temperatura está estabilizada y recién ahí comienza a medir. Se prepara otro frasco con agua de dilución según lo que explica la norma y otro frasco más con solución de inóculo. Vamos a preparar, según lo establece la norma, otro frasco para el inóculo. ¿Sí? Activamos el cabezal de la misma forma y ya estos dos frascos estarían preparados para iniciar el ensayo. Es importante tener en claro que el laboratorio normalmente trabaja con la finalidad de asegurar la calidad de los resultados. Ya dijimos que con la corrida de patrones, que no vamos a hacer en este momento, y también trabaja con varias diluciones, replicados de diluciones. Nosotros ahora preparamos solamente un frasco con la muestra, pero el laboratorio normalmente prepara al menos 3 replicados para asegurarnos la calidad de los resultados. El ensayo normalmente se hace en esta sala, que tiene una temperatura constante de 20 más o menos 3 grados. Luego de preparados los frascos, se colocan dentro de la incubadora y vemos que se colocan exactamente adentro de una bandeja, sobre una bandeja que permite la agitación continua. Como ya han sido iniciados los cabezales, una vez que se cierra la incubadora y se alcanza la temperatura de 20 grados más menos 1 y esta está estabilizada, una vez que todo esto sucede, comienza la medición de presión. El controlador tiene una función que nos permite llamar los datos tantas veces como querramos. Esto nos permite hacer un seguimiento del ensayo y ver si se obtiene algún resultado anómalo. Acá vemos la función esta de llamar los datos. Una vez que llamamos los datos, la pantalla nos muestra el estado de cada muestra, ¿sí? Y vemos que nuestra muestra es la 1 y la 2, la 3 corresponde a otro ensayo, y nos muestra la evolución.
vemos que la DBO5 todavía no ha sido concluida porque todavía no han transcurrido los 5 días. Pese a ello, podemos ver cuál es la evolución. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. Vemos que esta es la curva correspondiente al frasco que tenía el inóculo. Nos dice que el valor que tiene en este momento es de 84 miligramos por litro sobre los 400 que habíamos estimado. El equipo nos muestra la curva que va siguiendo en este caso el inóculo. Vemos que al día de hoy, que no ha concluido los 5 días, la DBO del inóculo es de 84 miligramos por litro. Ahora vamos a ver cuál es la evolución de nuestra muestra. Y vemos que el DBO en este momento es de 191 miligramos por litro. Pero el ensayo aún no ha finalizado. A título ilustrativo, porque este no es el caso de las muestras, vemos cómo se ve el controlador para muestras que ya han concluido los 5 días. Esta muestra, que está marcada como 0,1, por ejemplo, ya terminó los 5 días de ensayo. Esto el controlador lo muestra con un tilde. Entonces ya podemos levantar el valor de DBO5. Si vamos a la tecla que nos muestra la curva, vemos que en este caso el ensayo que concluyó nos dice que la DBO a 5 días fue de 411 miligramos por litro. Una vez entonces que el ensayo ha finalizado, se registra el valor de DBO final a 5 días y este equipo también nos brinda la oportunidad de volcar los datos a un software que ha venido con el equipo. Se puede conectar este controlador, ¿sí?, a través de esta terminal a la computadora donde se ha cargado un software. Este software nos permite bajar los datos, los registros cada 20 minutos. Y con estos datos se pueden realizar gráficos que estudiando la forma de los gráficos podemos encontrar distintas anomalías o inhibiciones o algún tipo de problema que se pudo haber verificado. Es fácilmente constatado mediante el estudio de estas curvas. Este es un ejemplo a título ilustrativo del tipo de información que podríamos bajar del controlador. Esto es otra muestra que ha sido analizada en otro momento y al finalizar los 5 días se conectó el controlador a la computadora que tiene cargado el software y nos muestra este tipo de información. Vemos que cada 20 minutos registra el valor de DBO, y son todos estos valores al cabo de los 5 días, hasta que el valor final es de 174 miligramos por litro. Esto es un Excel y podemos pasar estos valores a un gráfico. ¿Y qué información tendríamos del gráfico? Bueno, observando la curva podríamos ver si el periodo lag es demasiado largo. Si es así, podríamos deducir que hay algún problema con el inóculo, o sea, con la fuente de microorganismos. Podríamos ver también si la curva tiene la segunda curva correspondiente a nitrificación. Entonces podríamos
pensar que hubo algún tipo de problema con el inhibidor. Y también podríamos ver algún salto en la curva que nos podría demostrar que hubo un problema en la medición de la presión. Bueno, en resumen, el gráfico que nosotros hacemos con todos los datos nos da una información adicional al valor de DBO5 y es como se comportó el sistema al cabo de durante todos los 5 días del ensayo.